La Revolución de Ayutla fue un movimiento insurgente contra la dictadura establecida por Antonio José de Santa Anna en México. Esta revolución comenzó en el estado de Guerrero en marzo de 1854, después de que sus líderes llamaran a la rebelión mediante el denominado Plan de Ayutla. Tras derrocar a Santa Anna, se sucedieron las presidencias de Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. La presencia de Santa Anna, quien se hacía llamar Su Alteza Serenísima, estuvo repleta de casos de corrupción y de una feroz represión contra los opositores. Los sectores liberales se mostraban totalmente contrarios a su labor, e incluso los grupos a los que favorecía, la Iglesia y los conservadores, comenzaron a verlo como un problema. El rechazo al gobierno creció aún más tras la venta de la mesilla a los Estados Unidos, y un grupo de liberales, liderados por Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal, decidieron lanzar el Plan de Ayutla. Este desconocía a Santa Anna y pedía su salida del gobierno, y la elección de un presidente provisional. La rebelión se extendió pronto desde Guerrero a otros estados del país. Tras unos meses de enfrentamientos armados, Santa Anna presentó su renuncia y abandonó el país. Los liberales ocuparon entonces el poder y emprendieron una serie de reformas legales que quedaron recogidas en la Constitución de 1857. Causas de la Revolución de Ayutla. La principal causa de la Revolución de Ayutla fue el rechazo a la dictadura impuesta por Santa Anna. Durante su gobierno, los casos de corrupción y de malversación de fondos eran constantes. Ese manejo del presupuesto en favor de unos pocos fue uno de los factores que llevó a México a la bancarrota, a pesar de los pagos realizados por los estadounidenses. Las medidas tomadas por Santa Anna para paliar la crisis económica solo incrementaron el descontento de la población. Régimen dictatorial de Santa Anna. Santa Anna impuso impuestos especiales, como el que se cobraba según el número de ventanas y puertas que tenía una vivienda. Además, volvió a implantar las alcabalas para cobrar tributos por las ventanas. Aunque algunas de sus medidas fueron beneficiosas, sobre todo las leyes contra el vandalismo y la mejora de las comunicaciones, el carácter autoritario de la presidencia provocaba cada vez más rechazo. Venta de la mesilla. Una de las decisiones tomadas por Santa Anna, que fue peor recibida por la población, fue la venta del territorio mexicano de la mesilla a los Estados Unidos. La venta tuvo lugar el 30 de octubre de 1853, cuando el gobierno mexicano firmó un tratado con el embajador estadounidense. El acuerdo recogía la venta de un área de 76.845 kilómetros cuadrados a cambio de $10 millones. Desarrollo de la Revolución. El documento que llamaba a la revolución, conocido como Plan de Ayutla por la población en la que se redactó, fue hecho público el 1 de marzo de 1854. Sus promotores principales fueron Florencio Villarreal, Juan Álvarez e Ignacio Comonfort. El Plan de Ayutla llamaba a crear un frente nacional que derrocara al gobierno de Santa Anna. Comonfort y Álvarez organizaron para ello una tropa de campesinos y lograron el apoyo de Benito Juárez, Melchor Ocampo y otros políticos liberales represaliados por Santa Anna. Según el documento, una presidencia interina de carácter liberal debía hacerse cargo del país tras la destitución de Santa Anna. Después debían convocarse un Congreso Constituyente para redactar una nueva constitución, ya que la de 1824 había sido abolida por Santa Anna. La fortaleza de la revolución a mediados de 1855 no paraba de crecer. Desde Estados Unidos, los liberales exiliados decidieron participar en la guerra. Benito Juárez se trasladó a Acapulco para ejercer de consejero político, y otro grupo liderado por Ocampo formó una junta revolucionaria. Por su parte, el gobierno se encontraba sin recursos. Las medidas represivas de Santa Anna se habían mostrado ineficientes para acabar con la rebelión, y no habían hecho más que desprestigiar la figura de Santa Anna. En agosto, un ejército formado por efectivos de Guerrero y de Nuevo León amenazaba la Ciudad de México. El día 9, Santa Anna huyó del país, decisión que fue celebrada por la multitud en las calles de la capital. Como muestra de rechazo, sus opositores desenterraron la pierna que el general había perdido y destrozaron su estatua ubicada en la Plaza de El Volador.
Los conservadores manifestaron entonces su apoyo al plan de Ayutla y nombraron una junta de representantes, con Martín Carrera como presidente interino. Sin embargo, el avance de las tropas liberales provocó que solo durara 28 días en el cargo. El 1 de octubre, los líderes de la revolución tomaron Cuernavaca y formaron una nueva junta de representantes. Este organismo nombró presidente interino a Juan Álvarez, quien incluyó en su gabinete a algunos de los ideólogos liberales que habían sido desterrados por Santa Anna. Presidencias de Álvarez y de Comonfort. El triunfo de la Revolución de Ayutla significó la llegada al poder de una nueva generación de liberales. Entre ellos se encontraban los que gobernarían el país en los años siguientes, como Benito Juárez, Miguel Lerdo de Tejada, así como figuras importantes de las políticas venideras, como Melchor Ocampo o Ignacio Ramírez. El primer presidente interino surgido de la Revolución fue Juan Álvarez, conocido por su defensa de los campesinos. A pesar de ocupar el cargo durante solo 2 meses, fue el responsable de impulsar la llamada Ley Juárez, que acababa con el fuero militar y eclesiástico, además de convocar el Congreso que elaboró la Constitución de 1857. El siguiente representante fue Ignacio Comonfort, quien continuó con las políticas de su antecesor. Además de desarrollar la Ley Juárez, que declaraba a todos los ciudadanos iguales ante la ley, fue el responsable de promulgar la Ley Lerdo, en 1856, mediante la que las corporaciones civiles y eclesiásticas fueron obligadas a vender sus terrenos improductivos. Consecuencias de la Revolución de Ayutla. La primera consecuencia del triunfo de la Revolución fue que los liberales ocuparon el poder. Durante los siguientes años, elaboraron varias leyes que pretendían reformar el sistema político mexicano. Entre las leyes promulgadas destacaron la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. Todas ellas pretendían limitar el poder de la Iglesia Católica y de los conservadores. La primera de esas leyes, la Ley Juárez, acabó con los tribunales especiales para los eclesiásticos y militares. La Ley Lerdo reemplazó la propiedad comunal de la tierra por la individual y prohibió que la Iglesia poseyera terrenos que no estuvieran dedicados a las funciones de la institución. La Ley Iglesias pretendía controlar los costes de la administración de los sacramentos de la Iglesia Católica. Constitución de 1857. Los líderes liberales surgidos de la Revolución convocaron un congreso para redactar una constitución que reemplazara a la de 1824. La principal diferencia entre ambas era la limitación del periodo presidencial a un solo mandato de 4 años. La nueva Carta Magna incluía las 3 leyes antes mencionadas, denominadas en su conjunto como leyes de reforma. Los legisladores unieron a esas leyes otras como las que establecían la libertad de pensamiento y la de prensa. Igualmente, la Constitución de 1857 reafirmó la abolición de la esclavitud. Aunque la libertad de culto no estaba incluida, la Constitución no declaraba al catolicismo como religión oficial, lo que provocó el rechazo inmediato de la Iglesia. Guerra de Reforma. La Iglesia y los sacerdotes conservadores consideraron que la nueva legislación era anticlerical. Pronto iniciaron una campaña para intentar anular la Constitución y llegaron a amenazar a los que compraran las antiguas propiedades de la Iglesia con la excomunión. La división social creada por la presión de la Iglesia acabó provocando una nueva guerra civil. Esta, la llamada Guerra de Reforma, tuvo lugar entre 1858 y 1861.